Argentina fue el país más rico del mundo en un momento a fines del siglo XIX y seguía siendo uno de los más ricos del mundo a principios del siglo XX. ¿Qué pasó? Pues pasaron muchas cosas, por supuesto, y hay que saber entenderlas. De hecho, estamos viendo una campaña política en Argentina en estos momentos que tiene mucho que ver con las políticas económicas que se deben seguir. Y yo quiero agradecer la presencia en este programa de Adrián Ravier. Él es economista argentino, especializado en teoría monetaria, publica ensayos de manera habitual y ganó el tercer lugar en el 18º concurso de ensayo Caminos de la Libertad con un trabajo denominado El futuro de la economía es liberal. Adrián, gracias por estar con nosotros. El futuro de la economía es liberal. Javier Milei, el candidato a la presidencia de Argentina, ¿es liberal? Es claramente liberal. Yo siempre digo que tiene tres grandes virtudes y la primera es que la economía que respalda sus opiniones y reflexiones en economía política y en política. Son autores como Hayek, Friedman, Buchanan, Douglas North. O sea, que él claramente es un economista liberal. Además, por ser un profesor, tiene la pedagogía que cuando va a los medios puede explicar teorías y modelos con facilidad. Y además ha sido consultor económico, con lo cual tiene muchos datos, números, y sabe complementar sus opiniones con números. Ha habido mucha resistencia a algunas de las propuestas que ha lanzado Javier Milei, por ejemplo, la dolarización de la economía argentina. Cuéntanos cómo la ves. Bueno, la Argentina desde 1935, que se crea el Banco Central, ha tenido una inflación promedio en estos 80, 90, no sé, 80 años, arriba del 55%. O sea que el Banco Central no ha servido mucho para moderar la inflación. Solamente los primeros 10 años era un poco independiente de la política y había estabilidad, pero de ahí en adelante la media de inflación ha sido muy alta, con lo cual somos muchos los economistas que venimos trabajando, escribiendo libros, artículos y pidiendo la dolarización, incluso ya en la época de la convertibilidad. En el año 2001 hubo una crisis muy grande. La crisis de la convertibilidad era cuando Domingo Cavallo era el ministro de Economía, ¿no es así? Exactamente. En la década del 90 hubo una era de privatizaciones, como ha ocurrido también en muchos países de América Latina, y el régimen de convertibilidad logró terminar con una hiperinflación del 5.000% anual para pasar en 1992 a una inflación de un dígito. Pero dicen que después esta falta de flexibilidad generó una nueva crisis. ¿Por qué? Ahí algunos creemos que no. Creemos que el problema fue otro. El gobierno duplicó la deuda externa. El gobierno siguió gastando. Siguió gastando. A pesar de que había una conversión, porque era $1, $1 argentino, y se mantenía esto con una tabla de conversión. Pero si el gobierno seguía gastando, provocaba más inflación, ¿no es así? Exactamente. Lo que uno aprende, las lecciones que uno aprende de la convertibilidad, es que si uno tiene un régimen monetario duro, como puede ser una convertibilidad o una dolarización, uno tiene que tener equilibrio fiscal. El problema de los 90 fue acumular deuda a un nivel importante, duplicó la deuda externa Carlos Menem, que era el presidente de ese momento, y en el año 2001 abandonamos la convertibilidad y al hacerlo se rompieron todos los contratos y la Argentina se sumergió en una crisis muy fuerte. Esto fue en el año 2001. Lo que decimos es, el problema fue la salida de la convertibilidad. Si Argentina hubiera dolarizado en 2001, que ya somos muchos los economistas que lo venimos proponiendo desde ese entonces y demás, hay autores extranjeros como Kurt Schuller o Hanke también que lo han propuesto. Steve Hanke, sí. La Argentina podía haberse sumado a Ecuador, a El Salvador, y hoy tendríamos otro porvenir. ¿Cómo le ha ido a Ecuador con la dolarización? O a Panamá, por ejemplo, que está dolarizado. Bueno, Panamá desde siempre, pero sí. El caso ecuatoriano nos da muchas lecciones porque el sucre es una moneda que se devalúa, con políticas inflacionarias. La gente sufría la caída del poder adquisitivo durante muchos años y finalmente dolarizaron la economía de la noche a la mañana. No lo hicieron con un plan integral y serio, lo hicieron como pudieron. Estaban en medio de una crisis. En medio de una crisis política y económica. Pero de ahí en adelante el ecuatoriano abrazó el dólar, ve sus salarios en dólares, ve la estabilidad de sus ingresos y no quiere el sucre. Correa y los seguidores de Correa que han gobernado después han tratado de abandonar el dólar y volver al sucre y el pueblo ecuatoriano no lo quiere, a tal punto que la dolarización permite hoy que haya habido un gobierno de centro derecha tratando de complementar la dolarización con apertura económica, con flexibilidad laboral y otras reformas, y el presidente electo recientemente también trataría de complementar la dolarización.
En esto, Milei es muy claro. La dolarización sola no va a resolver todo. Pero si acompañamos la dolarización con apertura económica, flexibilidad laboral, bajamos los impuestos, bajamos el gasto público, tenemos disciplina fiscal y demás, el conjunto de medidas tendría que ser exitoso. Sergio Massa es el candidato oficialista al gobierno de Argentina. Ha sido ministro de Economía. ¿Cómo le fue como ministro de Economía? Bueno, es abogado, no es economista, tiene mucha experiencia política, ha participado de todos los gobiernos que ha habido. Tomaba las decisiones económicas, ¿no? Y ahora es el ministro, exactamente. Y como ministro no le ha ido bien. La inflación en Argentina hoy está arriba del 120% anual y la perspectiva es que va a empeorar. Se ha especializado estos 2 últimos años en patear los problemas para adelante. O sea, Argentina tiene mucha inflación reprimida. Hay controles de precios, controles de tarifas, controles de combustible, controles de productos básicos como la leche o la carne. Y en el momento que venga un gobierno a sincerar esos precios y la leche adquiera su valor, la leche, la carne, las tarifas de los servicios públicos y el combustible, se va a reconocer una inflación mucho más alta, lo cual es un problema sumado al cepo cambiario, que en el momento en el que se libere la compra y venta de dólares, va a generar un salto cambiario, un salto del dólar en la cotización. O sea, inflación reprimida. Inflación y reprimida. esto significa que tarde o temprano va a estallar. Sí, sumado al tema LELIQs, que son unos bonos que tiene el Banco Central, que es una cantidad de pesos emitidos que triplican el circulante, y si en algún momento este dinero que triplica la cantidad de circulante que hoy tiene la economía, se deja de pagar una tasa de interés de más del 120% a los plazos fijos, ese dinero vuelve al mercado, imagínense un efecto hiperinflacionario, porque de la noche a la mañana se podría triplicar la cantidad de dinero. ¿Cómo puede ser una solución eliminar el Banco Central? Bueno, para eliminar el Banco Central hay que lograr primero convertir todos los pesos a dólares. Esto puede ser de manera competitiva. ¿Hay suficientes dólares en la economía argentina? No los hay hoy, pero la Argentina sí es el país de todo el mundo que más dólares billete tiene después de Estados Unidos. Los argentinos tienen algo así como 200.000 millones de dólares. En posesión privada. En posesión privada. No lo tiene el Banco Central, por supuesto. No lo dejamos en el Banco Central por la historia del 2001, precisamente. Entonces, Uruguay disfruta hoy de los dólares de los argentinos, Miami, Suiza. Hay también en Argentina, en cajas fuertes, cajas de seguridad, abajo del colchón. A pesar de los controles cambiarios del cepo. Bueno, el cepo es lo que provoca justamente que el argentino, todo el sobrante de pesos, la moneda local que tiene, lo convierte a dólar para, digamos, alejar ese dinero de las manos del gobierno. Pero si se dolariza la economía, ¿no se provocaría por lo pronto en el corto plazo una recesión brutal? Yo creo que no. Hay varias propuestas para dolarizar. La propuesta de Javier Milei está escrita en un libro de Emilio Campo y Nicolás Kachanowski. Esa propuesta tiene varias etapas, porque hay que resolver una parte técnica de los pasivos del Banco Central, los depósitos más el circulante. Y se crea un fondo de estabilización macroeconómica en Nueva York, supongamos, que va a generar los dólares con nueva deuda para poder convertir los pesos a dólares. Decimos que es nueva deuda, pero no es más deuda, porque acá lo que se está diciendo es el Tesoro argentino emitió estos bonos y la deuda ya existe. Y lo que se quiere hacer es que estos bonos, que son adelantos del Tesoro y son no transferibles, se puedan convertir por otros nuevos bonos que sí sean transferibles. Entonces, cambiamos una deuda vieja por una deuda nueva. La deuda nueva cotiza en Estados Unidos en jurisdicción extranjera en dólares y por ende la nueva deuda le permitiría al gobierno adquirir los dólares para convertir los pesos existentes. A esa economía se va a sumar después todos los dólares que los argentinos tienen en posesión. Y lo que son 200.000 millones de dólares. Que eso sí alcanza para financiar la economía. De hecho, todos los pasivos del Banco Central están en 30.000, 40.000 millones de pesos hoy. Pero la conversión se podría hacer, y lo que ha ocurrido siempre es que en el primer momento que uno dolariza la economía, sabemos que la inflación, para hablar de las ventajas, ¿no? La primera es que la inflación baja a un dígito rápidamente. Converge con la tasa de inflación de Estados Unidos. En segundo lugar, las tasas de interés nominales y reales bajan, lo cual empieza a haber crédito. Y como hay crédito, hay estabilidad monetaria, sumado a las otras reformas de flexibilidad laboral, apertura económica, baja del gasto, disciplina fiscal y demás,
todo debería contribuir a un panorama totalmente distinto. ¿Lo mejor es hacerlo a través del dólar, tener el dólar como moneda, o se podría utilizar algún patrón metálico o un control férreo sobre emisión de circulante? Bueno, Milei viene hablando mucho de competencia de monedas. Lo que él quiere decir con esto es, yo solamente voy a sacar el peso de circulación y voy a cerrar el Banco Central. Los argentinos no van a perder porque se les va a convertir los pesos al tipo de cambio del momento, al tipo de cambio libre del momento. Con lo cual van a tener sus dólares. El tipo de cambio libre es distinto del tipo de cambio Y oficial, ¿no? duplica el oficial. Sí. Y más, ahora un poco más todavía porque estamos en momento de elecciones y la incertidumbre generó una demanda muy grande por dólares. Pero en ese momento de conversión se le va a dar dólares a la gente. Y lo que suele pasar es que de ahí en adelante el crecimiento económico va a ser muy, muy importante. De hecho, lo vimos también después de la convertibilidad. La inflación bajó a un dígito en el 92, del 5.000% a 1%. Y de ahí en adelante, 92, 93 y 94, Argentina creció al 8% anual. Es que la Argentina tiene un potencial económico enorme. Por alguna razón fue una de las principales economías del mundo. Muchas economías de Europa eran más pobres. Sí, el ranking de 1899 la coloca como la economía número uno. Sí. Y claramente le disputó la inmigración a Estados Unidos en aquellos tiempos. Y los flujos migratorios poblaron la Argentina, no solo de italianos y españoles, también de alemanes, ingleses y demás, lo cual Argentina tiene eso, es un pueblo Ese capital humano. Bastante cosmopolita, no es un pueblo nacionalista, es un ciudadano del mundo, como dicen a veces. Bueno, yo cuando veo un partido de fútbol del albiceleste no tengo mis dudas de que no sea Somos nacionalistas en el fútbol, eso es claro. Cuéntame, dices que el futuro va a ser liberal. ¿Estás tan seguro en un momento en que vemos gobiernos populistas y de izquierda en tantos lugares de Latinoamérica? Bien, resumo un poquito el ensayo. Una cosa que yo veo es que los economistas partimos en nuestros modelos de un tema de defensa de los derechos de propiedad. O sea, los economistas no estamos discutiendo la propiedad privada. Con esto quiero decir, Marx, quien propone abolir la propiedad privada, ha quedado expulsado de las facultades de economía. Ha ido a las facultades de humanas, en carreras de historia, sociología, se habla de esto, pero en economía, encontrar doctores en economía, bien formados, digamos, con una defensa del marxismo es una rareza en el mundo entero, ¿no? Ya aprendieron los economistas. Los economistas aprendimos por la propiedad privada, por los incentivos, por el tema de la escasez, creo que es algo que se ha trabajado mucho. Ahora, es cierto lo que tú dices de que tenemos un populismo, un estado de bienestar, un keynesianismo, un estructuralismo de la CEPAL, que está claramente ahí. Entonces, el socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI. Pero no es socialismo si uno define socialismo como abolir la propiedad privada. Ahora, el ensayo, que responde un poco a la filosofía de la ciencia, lo que trata de mostrar, en línea con Thomas Kuhn, es cómo han cambiado los paradigmas a lo largo de la historia de las ideas. El autor de los paradigmas científicos. Exacto. Bueno, Thomas Kuhn muestra estos cambios de paradigma para otras ciencias y lo que hice fue aplicarlo a la economía. Entonces uno ve que en ciertos momentos había ideales clásicos liberales, vino Marx, después vino Keynes, después vino el marginalismo, bueno, una evolución de ideas, el monetarismo y demás. Y lo que digo es que la Academia Sueca, con la entrega de premios Nobel en economía, ha premiado a autores como Hayek en la escuela austríaca, como James Buchanan en la escuela de la elección pública, como Milton Friedman en la escuela de Chicago, como Douglas North con la nueva economía institucional, como Elinor Ostrom con la escuela de Bloomington, como Vernon Smith y la economía experimental, son una cantidad de autores pro mercado que en conjunto, y son compatibles y claramente defensores de la propiedad privada, de las economías de mercado, de la libertad individual y de gobierno limitado, en conjunto ofrecen un programa muy consistente, muy sólido y muy aceptado en la academia para ir contra ese populismo, ese estado de bienestar y esas fallas de mercado que otros autores destacados, como Joseph Stiglitz, Paul Krugman, Akerlof y Schiller, también han presentado en otros modelos. Pero bueno, acá hay una unidad que yo creo que es tan consistente, tan sólida, que en la academia el debate de ideas deberíamos ganarlo. Adrián Ravier, economista argentino, gracias por conversar no solamente sobre tu ensayo, El futuro de la economía es liberal, que quedó en tercer lugar en el concurso de Caminos de la Libertad de ensayo, sino ayudarnos a entender la situación de Argentina y la propuesta de dolarización de Javier Milei. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide.
Nos vemos la próxima.